colaboración con el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, conmemoran el 158 aniversario de la batalla y triunfo del Ejército Mexicano de la República y de los valientes pobladores de esta comunidad, comandados por el general Porfirio de la Cruz Díaz Mori y el capitán Apolinar García. Preside esta ceremonia maestra Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, secretaria de Educación Pública en Oaxaca, y representante personal del ingeniero Salomón Jara Cruz, gobernador del estado de Oaxaca. Licenciado José Alberto Martínez Luna, presidente municipal constitucional de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Mayor de Infantería J. Guadalupe Salazar Ruiz, en representación del general de brigada diplomado de Estado Mayor Rosalino Barrios, comandante de la 44ª Zona Militar. Maestro Luis Rodrigo Mesa Velázquez, titular de la Unidad de Eventos y representante personal del licenciado Emilio Montero Pérez, director general del IEPO. Profesor Genaro Pérez, delegado regional de la Sierra Sur del IEPO. Contadora pública Reina Ramos Robles, regidora de Educación, Cultura y Deporte. Doctora Elizabeth Martínez Luna, directora del DIF municipal. Ciudadana Bianca Morena Ramos Antonio, síndico hacendario. Profesor Antonio Ortiz Ramos, síndico procurador. Ciudadana María del Socorro Hernández Guerrero, regidora de Hacienda. Y la distinguida señora Griselda Jarquín Vázquez, esposa del presidente municipal, y nos acompaña el síndico procurador licenciado Antonio Ortiz Ramos. Con el saludo de respeto rindamos honores a nuestra bandera nacional, portada gallardamente por la escolta de la 44 Zona Militar y de los diferentes planteles educativos. Un paso al frente. Chao. Favor de tomar asiento. Palabras de bienvenida a cargo del licenciado José Alberto Martínez Luna, presidente municipal constitucional de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.
bueno, con permiso de la mesa de y de honor que el día de hoy nos acompaña. Antes que nada, tengan todos muy buenos días. Nuestro más sincero agradecimiento al gobernador del estado por habernos apoyado y a la secretaria Delfina, que el día de hoy se encargaron de realizar y organizar este acto cívico en conjunto con la administración municipal, el Comité Cívico Social, el batallón y las autoridades auxiliares que el día de hoy nos acompañan. Antes que nada, sean todos bienvenidos. Maestra, en representación del gobernador, agradecemos que el día de hoy nos acompañen en este acto histórico, no nada más de los miahuatecos, sino de todos los mexicanos, porque lo que hoy conmemoramos con este 158º aniversario y conmemorar este acto histórico que sin lugar a dudas vino a enaltecer, a dar libertad a nuestro país, y pues en esta gesta heroica que conmemoramos los miahuatecos, estas son nuestras máximas festividades, pero también este es un hecho y un acto histórico que sin lugar a dudas aquí en Miahuatlán fue el lugar donde se inició, en donde el general Porfirio Díaz encabezó en 1866 esa batalla con gente valiente, con gente aguerrida, oriunda de nuestro distrito de Miahuatlán, y del cual el día de hoy nosotros nos sentimos muy orgullosos, porque todos los que estamos el día de hoy aquí presentes somos el legado de esos grandes hombres que sin lugar a dudas dieron su vida y su sangre para el día de hoy conmemorar y darnos libertad. Agradecemos nuestro más sincero agradecimiento al YEPO, al representante del YEPO, al delegado que el día de hoy nos acompaña, al representante general de la zona militar, agradecemos su asistencia, y pues sean todos bienvenidos. Agradecemos la coordinación de trabajo también que hemos tenido en este periodo 2022-2024 con el Comité Cívico Social, con la mesa directiva del mismo, y a todas las instituciones educativas que el día de hoy nos acompañan, preescolares, primarias, secundarias, bachillerato. Un agradecimiento, y pues sean todos bienvenidos a este acto histórico, acto de valentía de todos los miahuatecos, pero sobre todo que vino a enmarcar la vida de todos los mexicanos. Gracias y bienvenidos. Poesía alusiva al 158 aniversario de la batalla del 3 de octubre, a cargo de los alumnos de la Escuela Primaria Benito Juárez de este municipio, la cual lleva por título Heroica Batalla Miahuateca.
Escucharemos el parte de guerra por el capitán primero cirujano dentista Jaime Juárez Martínez del 6º Batallón de Infantería. Miahuatlán. 3 de octubre de 1876, el campamento de Comatlán emprendió otra vez la marcha por el rumbo de las Sandayas, mandando a mi hermano por la vía más corta a colocarse al norte de la ciudad de Oaxaca, apoyándose en la sierra de San Felipe del Agua, con orden de amagar seriamente la plaza si el enemigo la debilitaba, sacando alguna tropa en mi persecución, y ofreciéndole que yo haría una cosa semejante por el sur, en los casos en que él fuera perseguido por el enemigo, porque si no le era posible en esas acometidas tomar la ciudad, a lo menos serviría para distraer a la columna que me persiguiera y viceversa. En cumplimiento de esta combinación, hice mi marcha de las Sandayas a Peras y de Peras a Guajolotitlán, llegando hasta Cimatlán. Pernocté en ese pueblo y supe que una fuerte columna mandada por el general Oronoz salía en mi persecución. Evadiendo el choque del enemigo me dirigí a Ejutla y allí permanecí hasta que Oronoz se movió de Cimatlán y entonces ocupé Miahuatlán, permaneciendo el enemigo 2 o 3 días en Ejutla y yo en Miahuatlán. El 3 de octubre de 1866, mis vigías que se habían descuidado vinieron a avisarme que el enemigo se movía sobre mí, y cuando me lo decían, casi estaba el enemigo a la vista. A lo menos así se comprendía por el polvo que levantaba en su marcha. Ya había mandado limpiar las armas para pasar revista de comisario, que debía tener lugar en la tarde de ese día, y con ese motivo aún quedaban muchos fusiles desarmados. Mandé que violentamente se armaran, que la tropa se pusiera en estado de recibir órdenes y que se cargaran las mulas con los bagajes, y que cuando todo esto estuviera hecho, el coronel González emprendiera su marcha con toda la infantería por el camino de Cuixtla, que es montañoso desde la salida de Miahuatlán. Yo con mi numeroso estado mayor y mi escolta como de 30 hombres de caballería, marché hacia el camino que traía el enemigo, dejando ordenado que luego que estuviera ensillada y lista la caballería, siguiera mi movimiento y que recibiera órdenes al incorporárseme. El general don Vicente Ramos mandaba la caballería, que constaría de unos 280 caballos. Seguí yo con mi marcha hasta una colina que parte por la mitad la carretera para Oaxaca y que distará como 1 kilómetro de la plaza de Miahuatlán. Mi escolta y ayudantes fueron colocados en línea de tiradores sobre la cumbre de la colina, y como el enemigo no podía ver lo que había detrás de ella, creyó que ahí había fuerza con quien tenía que combatir. Hizo alto y montó sus obuses de montaña que venían a lomo de mulas. En esos momentos aparecía la columna de caballería saliendo por una de las calles principales del pueblo a incorporárseme, y en ese instante lo vio bien el enemigo, aunque la perdía de vista a proporción que se acercaba a la colina. Con muy poca diferencia comenzó a salir por el camino de Cuixtla la infantería que mandaba el coronel González. El enemigo naturalmente creyó entonces que se trataba de una retirada y que mi presencia cortando el camino no tenía más objeto que dar tiempo a la infantería para que se alejara de aquel lugar. En consecuencia reunió su caballería que había colocado a los 2 costados de la infantería, y comprendiendo yo que iba a darme una carga decisiva, ordené al general Ramos que por la misma calle por donde había venido volviera a la plaza y saliera a juntarse con el coronel González, que debía esperar en la loma por la que iba desfilando. Toqué alto frente al coronel González y destaqué un ayudante con orden de traerme 50 hombres de infantería, de los que por no haber ascendido a la colina no estaban a la vista del enemigo, y que los condujera por dentro de la barranca, a fin de que pudieran llegar cerca del camposanto del pueblo sin que el enemigo los viera. Al ordenar al general Ramos que se retirara por su caballería, cuando fuera atacada por el enemigo, no tuve tiempo bastante para hacerle explicaciones detalladas, ni tenía él, por su parte, la educación militar suficiente para comprender y ejecutar mi orden, dada en pocas palabras,
y temiendo yo que no le cumpliera exactamente, encomendé al coronel Espinosa y Gorostiza que quedara con Ramos para explicársela y cuidar de su exacta ejecución, diciéndole al retirarme que Espinosa conocía mejor mi propósito y le diría lo que debería hacerse. Apenas había dado algunos pasos cuando Ramos manifestó al coronel Espinosa su propósito de defenderse, diciéndole que él no sabía retirarse sin pelear, porque no era cobarde. Espinosa le repuso que mi propósito era pelear y que para lograrlo con buen éxito era indispensable que él cumpliera exactamente con la orden que yo le había dado, y merced a su explicación se ejecutó esta. En el movimiento de retroceso del general Ramos le incorporé mi escolta y mi estado mayor y me quedé solo con un clarín en una de las bocacalles del pueblo por donde tenía que pasar mi caballería y enseguida la del enemigo. La caballería enemiga cargó resueltamente sobre la mía en su retirada, y cuando pasaron por donde yo estaba y cuando yo comenzaba a hacer uso hasta de arma blanca contra los soldados de retaguardia, apareció en momentos oportunos una partida de paisanos de Miahuatlán, armados y organizados por su cuenta, que sin que yo tuviera antecedente ni noticia de ellos, dentro de un sembrado y a la izquierda del enemigo, le hacían fuego casi a quemarropa. Yo había colocado los 50 hombres que pedía el coronel González y que eran tiradores de la montaña, emboscados dentro de la milpa y muy cerca de la calle por donde debía pasar el enemigo. En consecuencia, al parecer la caballería enemiga y comenzar a recibir los fuegos de los paisanos, le hizo un fuego nutrido a la infantería que yo había emboscado, y así pudo salir nuestra caballería y atravesar la población para unirse al coronel González. La caballería de Ramos fue casi alcanzada por la del enemigo y habría sido enteramente destruida, porque su número era mayor. Si no hubiera sido por la circunstancia de los 50 hombres de la columna del coronel González, que aposté dentro de un sembrado de maíz, les hizo un fuego muy certero y casi a quemarropa, a la vez que los paisanos armados de Miahuatlán hicieron otro tanto. Del otro lado de la calle principal, que era la que traía la caballería enemiga, lo cual la desorganizó y la obligó a regresar a galope. La caballería enemiga volvió a incorporarse con la infantería que formaba en batalla cerca del Camposanto, haciéndole frente al coronel González con la barranca de por medio. Los paisanos de Miahuatlán fueron rechazados al centro de la población con muchas pérdidas porque eran muy atrevidos y estaban muy ebrios. Los tiradores montañeses habían quedado ocultos dentro del maíz y buscando yo paso a la barranca, me reincorporé con el coronel González en el momento en que el enemigo desplegaba en cadena de tiradores un batallón que mandaba el teniente coronel Pedro Garay y formaba en columnas paralelas el resto de su infantería con su caballería a retaguardia. Una vez incorporado con el coronel González, mandé que la caballería tomara distancia como para cubrirse de los fuegos del enemigo, y como todos estábamos en la cima de la colina, a pocos pasos la caballería quedaba fuera de la vista del enemigo. Esa colina de una vuelta en forma de círculo por el lado en que esos momentos era izquierda nuestra y derecha del enemigo, y atrás de la colina en la depresión había un pequeño arroyo. Di orden al general Ramos para que hiciera un movimiento de medio kilómetro por todo el lecho del arroyo para no levantar polvo, lo cual era bastante para quedar oculto y a espaldas del enemigo. Las líneas de tiradores enemigos nos hicieron un fuego muy nutrido que las nuestras no podían contestar, porque apenas tenían 4 o 5 cartuchos disponibles. Y cuando noté que nuestros fuegos estaban completamente apagados, comprendí la causa. Reforcé nuestra cadena con algunos soldados que fueran a intercalarse en ella para refrendar el fuego durante algunos momentos. Había yo dado orden al general Ramos de cargar sin reserva y con vigor sobre el enemigo en los momentos que yo le tocara 3 puntos agudos después de atención, y al capitán Rojas, que mandaba a los tiradores ocultos en el maíz que a la misma señal rompieran fuego vivo sobre el enemigo, aproximándose hasta la orilla del plantío y sin salir de él, para que no se notara lo reducido de su número. Como no teníamos municiones con que sostener un combate regular, mandé a la infantería descender a la barranca, pasar el arroyo y batir al enemigo en la ribera opuesta, y en esos momentos di la señal que servía tanto
para la caballería como para los tiradores escondidos. Al notar el enemigo nuestro brusco movimiento, nos lanzó su caballería, que fue inmediatamente arrollada, y con el impulso de su propia caballería derrotada, se desorganizó su infantería y se volcaron sus cañones, a la sazón que la nuestra cargaba al sable por la espalda, comenzando por apoderarse de todos los caballos de la oficialidad y cargamento de municiones que habían quedado a retaguardia. Sin gran dificultad recogí toda la infantería del enemigo, que después había tirado sus armas. Corría en desorden por toda la llanura, y con mi caballería hice a la enemiga una persecución de más de 3 leguas, de donde regresé entre 9 y 10 de la noche, y la pasé toda en recoger heridos y armas, dejando para el día siguiente la operación de recoger nuestros muertos. El general Oronoz había huido con varios de sus jefes y oficiales, quedando en el campo el jefe francés Enrique Testas, que mandaba un batallón de fuerzas mexicanas, cuya oficialidad era exclusivamente de franceses. Teniendo todas sus clases de sargentos, cabos y algunos soldados del personal de soldados franceses cumplidos que habían enganchado en México. La mayor parte de los muertos eran oficiales franceses, puesto que habían perdido sus caballos, no pudieron huir como lo hizo su general de jefe. Los decretos y órdenes del gobierno federal contenían el precepto más determinante de ejecutar a todos los mexicanos que fueran aprehendidos con las armas en la mano, sirviendo al invasor extranjero, y aunque estas órdenes por su rigor no llegaron a ejecutarse, por lo que hacía a soldados rasos y oficiales de inferior categoría, por regla general se cumplían con los jefes y oficiales de mayor graduación, cuando se les capturaba como aliados del invasor extranjero y en armas contra su país. Nos veíamos también obligados hasta cierto punto a proceder así por vía de represalia, pues el enemigo mataba a nuestros jefes, sin embargo, de que peleaban por la independencia de su patria. Además, en algunas circunstancias era absolutamente necesario proceder con todo ese rigor, porque desgraciadamente el corazón humano se seguía del miedo más que de otros sentimientos, y cuando era preciso influir eficazmente en el ánimo del enemigo para desmoralizarlo, se hacían indispensables actos ejemplares de rigor y energía, aun cuando después tuvieran que lamentarse. No se puede juzgar de sucesos pasados sino colocándose en la situación que guardaban las cosas cuando ellos tuvieron lugar. Y esto no es fácil hacerlo cuando han pasado muchos años y todo ha vuelto a su estado regular y normal. He expresado aquí, aunque muy sucintamente, las causas que me determinaron a ordenar algunas veces la ejecución de los jefes mexicanos tomados prisioneros, para no tener que repetirlo al hablar del fusilamiento de alguno de los prisioneros de Puebla y otras batallas subsecuentes. Por las razones que dejo apuntadas, mandé fusilar al día siguiente de la batalla de Miahuatlán a 22 de los jefes y oficiales que hicimos prisioneros, especialmente de los que antes habían peleado del lado del gobierno nacional, a quienes se les consideraba doblemente traidores por haber abandonado sus filas y unidos al invasor extranjero. No fue ejecutado ninguno de los jefes y oficiales extranjeros capturados en esa jornada, ni en las siguientes, hasta el término de la guerra por la ocupación de la capital, pues aunque los considerábamos invasores, no tenían la mancha de traidores. Los oficiales franceses capturados en Miahuatlán fueron enviados a la Sierra de Oaxaca para su custodia y para que no interrumpieran las operaciones militares, habiéndolos canjeado más tarde cuando tomé a Oaxaca. Ocurrió después de la batalla de Miahuatlán un incidente deplorable que me ha apenado profundamente y que fue cometido en un primer impulso sin la meditación debida y que me he lamentado mucho. Entre los prisioneros capturados al enemigo estaba el capitán Manuel Álvarez, el mismo a quien había yo dispensado toda mi amistad y mi confianza, pues lo había tenido como ayudante durante el sitio de Oaxaca por los franceses a las órdenes del mariscal Bazaine, y quien antes de la toma de la plaza se había pasado al enemigo. Cuando me lo llevaron prisionero sobre el campo, solo recordé la ingratitud de su pasada conducta. Me indigné grandemente y, arremetiéndole mi caballo, le descargué un golpe con mi sable que tenía desnudo en la mano, cayendo sobre él en el acto las lanzas y sables de mi escolta, y quedó muerto. No obstante que yo habría mandado fusilar a Álvarez, como mandé fusilar al día siguiente a todos los oficiales prisioneros traidores, el hecho de haberle inferido personalmente la primera lesión
me apena y amarga constantemente. Y como mi pena más grande, cualesquiera que sean las que llegué a expiar por esa incorrección, será la censura de que los hombres superiores que conozcan el hecho, no la quiero eludir, ni tampoco aún la de hombres tan débiles como yo, o que no sepan apreciar todas las circunstancias que produjeron mi imprecisión decisiva, porque esa censura es mía también, por más que ella no se ajusta. El botín consistió en cosa de 1000 fusiles poco más o menos, 2 obuses de montaña, 40 y tantas mulas cargadas con municiones de infantería y de artillería. Teniendo en cuenta la desigualdad de nuestros elementos, pues yo apenas contaba con cosa de 700 hombres mal armados, desnudos, sin disciplina y con parque que no alcanzaba para sostener el fuego ni por 15 minutos, y sin artillería, mientras que el enemigo tenía 1400 hombres bien organizados, disciplinados, vestidos, armados y elementos de todo género. Considero la victoria de Miahuatlán como la batalla más estratégica de las que sostuve durante la guerra de intervención y la más fructuosa en sus resultados, pues ella me abrió las puertas de las ciudades de Oaxaca, Puebla y México. El día siguiente, 4 de octubre, lo pasé en dar colocación a los prisioneros en los cuadros de batallones que yo había formado, en establecer un hospital que pude organizar debido a la incorporación del doctor don Antonio Salinas, que me prestó en su profesión importantes servicios. Pasó en esta batalla otro incidente que creo deber mencionar: la reputación de cobardía que se había dado al coronel don Juan Espinosa y Gorostiza por su comportamiento en la acción de San Antonio Nanahualtipán. Lo tenía grandemente sobreexcitado, con tanta mayor razón cuando que esa imputación no era fundada, pues en efecto peleó con mucho denuedo, así en Miahuatlán como en la Carbonera, y principalmente en la primera de esas batallas. Durante esta estuvo siempre cerca de mí y con frecuencia me decía: fíjese usted en mí, mi general, y no de oídos a lo que le cuente, no soy cobarde. En efecto, fue uno de los jefes que pelearon con más valor y sangre fría en ese reñido combate. Inserto enseguida el parte oficial de la batalla de Miahuatlán, dirigido en octubre de 1866 al Ministerio de Guerra y Marina, suprimiendo los estados anexos al mismo: Ejército Republicano, Línea de Oriente, General en Jefe, Ciudadano Ministro. Después del combate con los húngaros en Nochistlán el 23 de septiembre, de cuyo hecho tiene usted conocimiento, marché con las fuerzas de mi mando para este punto por Teozacualco y Peras. Luego que el movimiento fue sentido en Oaxaca, se me destacó una columna de 1100 hombres de las 3 armas a las órdenes de Oronoz, que tuve a la vista el 3 del corriente a las 3:30 de la tarde. El enemigo marchaba rápidamente y en tal virtud salí con mi escolta, que fue la primera fuerza que estuvo disponible, a contenerlo. Entre tanto, el general Vicente Ramos, con toda nuestra caballería, se me prestaba en cumplimiento de la orden que había recibido. Pocos momentos después se me presentó y, ordenándole que detuviese al enemigo el mayor tiempo posible, pasé a situar la infantería en las lomas al oeste de la villa, llamadas de los Nogales, con frente al este. Antes había mandado la orden al ciudadano coronel Manuel González, jefe de infantería, para que las ocuparan, y en tal virtud, cuando llegué, solo tuve que hacer ligeras rectificaciones en la línea y situar mi escaso parque, quedando en la forma siguiente. La línea de batalla se prolongaba de sur a norte, hallándose a la derecha del batallón Morelos de Tlapa, con 100 hombres de fuerza a las órdenes del ciudadano teniente coronel Juan Cano. Seguía tiradores de la montaña a las órdenes del comandante Felipe Cruz, con 230 plazas, no todas armadas, y cerraba a la izquierda del batallón La Patria con 96 plazas. Su jefe, el coronel Segura y Guzmán, apoyaba a la derecha en compañía de Chiautla de 60 plazas, en columna, y a la izquierda el batallón Fieles de la Patria en la misma formación, a las órdenes de su comandante ciudadano Guillermo Carbó. Cuando la línea se encontró establecida, general Ramos, cumpliendo mi orden, se retiraba por el centro de esta villa, dejando en sus calles un pelotón de 30 vecinos armados a las órdenes del capitán Apolinar García,
Para impedir que la caballería fuese molestada en su retirada, mandé ocultar en las milpas que formaban las primeras calles de la población una compañía de 40 hombres de los tiradores de la montaña, que obrando en combinación con los vecinos armados, hizo retroceder al enemigo en la persecución, que de muy cerca hacía nuestra caballería. Esta pasó por el costado derecho a situarse a retaguardia de la línea, y entonces el enemigo hizo un cambio sobre su derecha, quedando por este motivo frente a frente de mi línea de batalla. Se formó en 3 columnas, destacando una fuerte línea de tiradores que abrieron el combate, y rompiendo sus fuegos de artillería sobre nuestras posiciones, dio principio a la batalla. Nuestros tiradores sostuvieron valientemente el primer impulso del enemigo, que contenido en su avance, se vio obligado a detenerse, aprovechando los accidentes del terreno para continuar el combate. Visto el gran número de tiradores del enemigo, reforcé los de mi línea con el resto de la compañía de Chiautla, de la cual una parte estaba ya en combate, 20 hombres del batallón de Morelos, de Tlapa, y mandé tomase el mando de todos ellos el jefe de mi estado mayor, el ciudadano coronel Juan Espinosa y Gorostiza. El combate se hizo general en toda la línea, y nuestras municiones se iban agotando rápidamente, lo que me decidió a dar una carga sobre las posiciones del enemigo y terminar a nuestro favor por el valor de nuestros soldados, un hecho de armas que de otra manera nos hubiera sido adverso por la escasez completa de municiones. Tomada esta resolución, ordené que los tiradores pasasen el río que formaba parte divisoria de nuestras respectivas posiciones. Organicé el resto de mis fuerzas en columnas y ordené al ciudadano general Ramos que en él, en persona con el escuadrón de Tepeji, avanzase por nuestra izquierda a tomar la retaguardia de las posiciones de Oronoz, adelantando nuestro costado derecho al mismo tiempo que el centro y apoyando el movimiento del escuadrón de Tepeji con las tropas que formaban nuestra izquierda, de tal manera que quedasen envueltas las posiciones del enemigo en el ataque general. Tomadas estas posiciones, di la señal de avance, poniéndome a la cabeza de una columna formada por el batallón Fieles y el escuadrón Lanceros de Puebla, cuya columna cargó por el centro sobre la artillería enemiga, protegiendo la carga, las fuerzas que vinieron a unírseme ya sobre la línea de batalla del enemigo. La dirección del ataque por la derecha fue confiada al ciudadano coronel González, con las tropas que cerraban este flanco, donde se encontraba también mi ayudante, ciudadano comandante Juan de la Luz Enríquez. Nuestras tropas, venciendo todos los obstáculos, subieron hasta las posiciones ocupadas por el enemigo y arrojándole, se aprovecharon de su artillería, poniéndole en dispersión y asegurando una cara, pero completa, victoria. La columna de caballería que a las órdenes del ciudadano general Ramos marchó a tomar la retaguardia del enemigo, ejecutó su movimiento con tan buen éxito que en el momento que éste era destruido sobre su línea, ella, cortando las cargas, cargaba de revés sobre los dispersos, destruyendo los pequeños grupos que aún permanecían unidos e impidiendo toda reunión. Los dispersos fueron perseguidos por espacio de 3 leguas y en su fuga dejaban tirada multitud de armamento, cuyo número verá usted por la relación adjunta, lo mismo que la de los muertos, heridos y prisioneros, así como la de municiones, efectos y acémilas quitadas al enemigo. Me es satisfactorio manifestar a usted que la conducta que observaron en esta jornada los jefes, oficiales y tropa es de tal manera honrosa que no permite hacer recomendaciones especiales. Los oficiales traidores, hechos prisioneros, fueron pasados por las armas, conforme a la ley del 25 de enero de 1862. Y de sus nombres y empleos adjunto usted relación por separado, advirtiéndole que algunos de ellos fueron de los que se pasaron al enemigo en el último sitio de Oaxaca. Los días 4 y 5 de este mes me los he pasado en esta plaza reorganizando mis batallones, en los cuales he refundido a los prisioneros de la clase de tropa, cambiando una gran parte del armamento por el que dejó el enemigo, revisando y separando en lo posible las municiones quitadas también a este, y estableciendo el hospital. Por fin, ayer casi en la noche, he pasado mi revista de guerra, y hoy marcho para Oaxaca, cuya plaza ha sido ocupada por el ciudadano coronel Félix Díaz, reduciéndose el enemigo a Santo Domingo, El Carmen y Cerro de la Soledad. A dicha plaza deben concurrir, según mis órdenes,
el general Luis Figueroa con su brigada y el coronel Manuel López Orozco, con las fuerzas de Costa Chica, Independencia y Libertad. Miahuatlán, octubre 6 de 1866. General Porfirio Díaz, jefe del Ejército de Oriente en Oaxaca, al ciudadano general ministro de Guerra y Marina, Chihuahua o donde se halle. La banda de guerra del 6º Batallón de Infantería ejecutará toque militar de ataque y marcha a libertad en honor a los héroes del 3 de octubre victoriosos bajo este mismo cielo. Con respeto escucharemos el mensaje oficial por la maestra Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, secretaria de Educación Pública,
y representante personal del ingeniero Salomón Jara Cruz, gobernador del estado de Oaxaca. Muy buenos días. Saludo con respeto a las autoridades municipales, al presidente municipal, José Alberto Martínez Luna, y a todo su cabildo, las autoridades militares, a mis compañeros del Instituto Estatal, a todos los presentes. Muy buenos días para todas y todos. Es un honor para mí estar este día con ustedes en el marco del 158 aniversario de la batalla de Miahuatlán, evento histórico que definitivamente tuvo una gran implicación para nuestro estado y nuestro país. Este hecho y sus efectos demandan una conmemoración que nos recuerde los efectos, los cuales trascienden aún en la historia reciente de nuestro querido Miahuatlán, municipio de gente trabajadora que como pueblo oaxaqueño desde entonces ha sabido salir adelante con unidad y fortaleza. Con la honrosa representación me permito transmitir el saludo de nuestro gobernador, el ingeniero Salomón Jara Cruz, quien por cuestiones de agenda no pudo estar hoy aquí, pero envía por mi conducto un reconocimiento y el mensaje de trabajar siempre en equipo para seguir impulsando juntos y juntas el desarrollo de nuestra entidad. Más aún en esta semana, la primera del nuevo gobierno, de quien habrá de consolidar el segundo piso de la transformación en nuestro país. La primera mujer presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, hecho que reviste de esperanza y ánimo el panorama. Cosas grandes e importantes se vienen para México y por supuesto para nuestro querido Oaxaca. Hoy recordamos que el 3 de octubre de 1866 el general Porfirio Díaz venció en Miahuatlán al general imperialista Oronoz y al coronel francés Testard, quien falleció en ese combate. La lucha fue entre elementos del ejército mexicano de la República al mando del general Porfirio Díaz y las tropas francesas al servicio del Segundo Imperio Mexicano. El ejército de Oriente, al mando del general Díaz, recién se había reorganizado con refuerzos de pobladores conocidos como los cuerudos, oriundos de este lugar y comandados por el capitán Apolinar García. Los republicanos contaban apenas con unos 1000 hombres, los cuales solo 200 eran militares y 800 cuerudos mal armados y mal entrenados, mientras las fuerzas de los invasores sumaban más de 2000 efectivos, que por el contrario estaban bien entrenados y muy bien armados. La topografía del lugar de la batalla, en proximidades de este gran pueblo de Miahuatlán de Porfirio Díaz, y el conocimiento del terreno dieron a Porfirio Díaz el triunfo, que después él mismo consideraría en sus memorias como la acción más estratégica y brillante que libró durante la segunda intervención francesa en México. Grandes batallas como la de Miahuatlán, los historiadores refieren que fueron poco frecuentes. Hubo más de 5000 combatientes sumando ambos bandos. Porfirio Díaz tuvo un papel muy destacado, pues cuando estaban a punto de acabarse las municiones, encabezó personalmente una carga general que dio la victoria a nuestra gente. De ahí que esta localidad lleva su nombre. Honor y gloria a las heroínas y héroes del 3 de octubre. Que vivan nuestros héroes nacionales, que viva Miahuatlán de Porfirio Díaz, que viva Oaxaca, que viva México. Gracias.
himno nacional entonado por la señorita Patria Dalia Silva de la Cruz y sus coristas Jade Betania Alcántara Ortega y Heide Michelle Hernández Hernández, así como del tenor Israel Rivera Cañas, y por todos los presentes bajo la dirección de la banda filarmónica perteneciente a la Casa de la Cultura Pelopenitsa de esta municipalidad. Con el saludo de respeto rindamos honores a nuestra bandera nacional.
nombre del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, a través de la Unidad de Eventos y del municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, agradecemos al Cabildo Municipal, al ciudadano Hilario Genaro Ruiz, regidor de Salud, Wilfrida Faustina Reyes Sánchez, regidora de Panteones y Jardines, licenciada Anaí Yesenia Reyes García, regidora de Movilidad, a la ciudadana Reina Reyes Ojeda, tesorera municipal, nuestro agradecimiento por la presencia de la Corte Real, a la señorita Claudia Ivonne García Mijango, reina de las fiestas octubrinas 2024, señorita Rosa Itzel Quiroz Martínez, princesa de las fiestas octubrinas, Enoé Cristal Altamirano Ramos, duquesa de las fiestas octubrinas. Nuestro agradecimiento también por el apoyo al Comité Cívico Social, profesora Paulina Miguel Pérez, presidenta del Comité Cívico Social, a las instituciones educativas, Escuela Secundaria Técnica número 9, CEBETI 183, Telesecundaria de Miahuatlán, Telesecundaria Las Flores, Telesecundaria La Esperanza, Secundaria General Porfirio Díaz, Alceba, CEO, Cobao número 27 y al Instituto de Miahuatlán, así como al contingente militar y por supuesto la presencia de todos ustedes. Por su atención, muchas gracias y muy buenos días. Es cuanto. Bueno, para los amigos que siguen la transmisión, su servidor y amigo Pedro Jorge García del Zapoteco del Guechi, también para el Ojo de Agua. Ya estamos aquí en el centro. Miren, ahí están los contingentes de las diferentes escuelas. Se acaba de llevar a cabo este acto cívico conmemorativo donde se lee el parte de guerra del mismísimo general Porfirio Díaz para recordar cómo fue esa batalla del 3 de octubre de 1866. Un saludo para todos los que están en casita. Ojalá estén disfrutando esta transmisión. Desafortunadamente la lluvia pues está presente y por tal motivo el Comité Cívico Social de Miahuatlán pues ha tomado la decisión de suspender el desfile cívico. Así que vamos a estar ahorita esperando más información para ver si se va a realizar algún tipo de desfile con las unidades militares o con las embajadoras, ¿no? Que ya los carros alegóricos pues ya están arreglados y listos para hacer el recorrido por las principales calles de la ciudad de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Bueno, hay mucho que compartir, amigos, pero por el momento los dejamos un ratito y nos vemos más al rato. Estén al pendiente de los portales para ver cómo se va a desarrollar esta festividad, porque hoy es el mero día, el día bueno, el 3 de octubre. Nos vemos, su servidor y amigo Pedro Jorge. Hasta la próxima, bye.